¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo de manera puntual con esta conferencia, esta plática que nos va a brindar la doctora Ana Sofía González. Bienvenidos todos a esta serie de webinars que organizamos desde RM Proactive Law. Quienes ya nos conocen, bueno, somos una firma de abogados especializados en la atención corporativa a empresas del sector salud. Si quieren conocer un poquito más sobre nuestros servicios, pues lo pueden conocer en www.rmproactive.com. Parte de nuestros servicios especializados, pues no es únicamente el asesoramiento legal a médicos, hospitales, laboratorios, farmacéuticas o empresas del sector salud, sino también buscamos asesorar en otros aspectos importantes a médicos, como es el caso de esta conferencia del día de hoy. Les recordamos a todos que esta conferencia está siendo grabada para posteriormente la puedan consultar a través de nuestras redes sociales y nuestra página de YouTube. Y bueno, pues gracias a todos los presentes. Voy a presentar a la doctora Ana Sofía González. Ella actualmente coordina el equipo médico de la Clínica Cirugía Bariátrica del doctor Rodrigo Prieto. Más aparte, asesora a varios médicos particulares, clínicas, doctores, en cuanto a cómo optimizar procesos, recursos económicos, recursos personales y materiales para pues tener una vida muchísimo más eh, próspera en las clínicas o en los consultorios. Así que hoy justamente la doctora Ana Sofía con el tema cómo administrar tu consultorio en un breve intento, pues nos dará una excelente plática sobre lo que ella hace todos los días, que es buscar optimizar procesos. ¿Y en qué se resume esto? Pues ganancias económicas en nuestras clínicas y consultorios. Doctora Ana Sofía, muchísimas gracias por ser la primera invitada en este ciclo de webinars que tendremos de manera mensual en RM Proactive Law. Y pues adelante, bienvenida, la conferencia es toda tuya. El micrófono lo tienes apagado. Hola, Listo, ¿me ahora escucha? sí Ok. ya, adelante. Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Soy la doctora Ana Sofía. Les voy a platicar el día de hoy. El título, pues, de la presentación es ¿Cómo administrar tu consultorio y no morir en el intento? Un tema que me hubiera gustado a mí, como lo hubiera puesto literalmente, sería cómo administrar tu consultorio for Dummies, ¿no? Soy muy fan de todos esos libros, no sé si los han leído alguna vez, pero en lo personal soy muy fan porque te ayudan a ver un tema que parece ser muy complejo, a verlo de una manera muy sencilla, con peras y manzanas, y de alguna manera es lo que les vengo a explicar el día de hoy. Cómo administrarlo, cómo llevar las cosas que parecen ser muy complejas de una manera muy sencilla, es una breve introducción. Si tienen alguna duda en el camino, pueden irla preguntando por el chat y con todo gusto la vamos a platicar. Entonces, ah, lo primero que les quiero preguntar a todos, ¿qué es lo que todos queremos cuando iniciamos nuestro consultorio? Eres tú contra el mundo, tienes tu título en la mano y dices, ahora sí, no quiero pertenecer a una institución pública, no que yo quiero ser mi propio jefe. ¿Qué es lo que todos queremos? Pacientes. En esta plática no vamos a hablar de cómo conseguir esos pacientes, porque es un tema mucho más complejo. No es un tema mágico que se les pueda explicar en una sola presentación, pero hay formas. Pero en esta ocasión el tema no es cómo conseguir pacientes, sino cómo optimizar los recursos que tenemos a la mano en este momento para conseguir estos pacientes. O en su defecto, si ya tenemos estos pacientes, cómo optimizar los recursos para que tengan más pacientes o atender de manera adecuada a estos pacientes. Pero entonces, ¿qué significa optimizar los recursos, no? Aquí hay dos formas. Bueno, hay dos cosas que hay que ver primero. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo en este momento? Y entonces, ¿cómo los voy a optimizar? Cuando eres tú contra el mundo, sales, vas a poner tu consultorio, tu único y mejor recurso eres tú. Entonces, literalmente estás tú contra el mundo y te vuelves todólogo, ¿no? Lo ideal sería, por supuesto, poder contar con todas las herramientas, con el mejor capital del mundo. Habrá personas que lo tienen,
pero no es la regla. Entonces, aquí les vamos a dar unos tips de cómo sobrevivir a esto. Entonces, tú contra el mundo y empiezas siendo doctor o doctora, que es a lo que te dedicas. ¿Qué viene después? Tienes que ser administrador porque quieres que tu consulta y tu consultorio prosperen. Tienes que ser recepcionista porque alguien tiene que atender y agendar a tus pacientes. Tienes que ser abogado porque en la medicina ahorita tienes que cuidarte más que atender a los pacientes, casi casi es más papelería que medicina. Tienes que ser contador porque alguien tiene que cobrar, llevar las finanzas, hacer facturas. Tienes que, un tema que toda la gente me dice, limpieza, sí, un consultorio limpio habla bien de un doctor. Entonces, tienes que limpiar tu consultorio. Tienes que volverte mercadólogo o diseñador, que son cosas que parece que van juntas, pero no es lo mismo. Entonces, una cosa es saber a quién le vas a hablar, dónde vas a poner tu, ay, se me fue la palabra, perdón, tu publicidad, y otra cosa es quién te va a diseñar la publicidad, ¿no? Entonces, en este momento, tú eres todo esto, te vuelves todólogo. ¿Es lo mejor? ¿Es lo más rentable? La pregunta es, oye, ¿y tengo que hacerlo? La segunda pregunta es, ¿puedo hacerlo? Pues de que puedes hacerlo, ¿no? O sea, un piquito por acá, un piquito por acá, le dedico cierto tiempo a unas cosas, pero debes hacerlo, la realidad es que no. Los consejos que les voy a brindar es que de todo esto tienen que priorizar cuando van empezando para que eventualmente su consultorio, su consulta, su práctica médica les dé el suficiente capital, pues para que tengan una persona encargada de cada departamento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ustedes se dedican ahora sí a lo que les gusta, a lo que estudiaron, a lo que realmente quieren, que es ser doctor o doctora. Pero les quiero dejar aquí para que lo vayan pensando durante toda la plática dos frases. Van ligadas con lo que vamos a ir viendo. Y la primera, que es una opinión muy poco popular, es la medicina es un negocio. Nos guste o no, y le guste o no a la gente, pues la medicina es nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir, de alimentar a las familias, igual que un abogado, igual que un contador, pero la diferencia es que el médico es mal visto que quiera cobrar. Un médico es mal visto que tenga horarios. Un médico es muy mal visto que quiera poner límites, ¿no? Entonces, se los dejo en la mesa. La medicina es un negocio y tiene que ser tratada como tal. ¿Por qué? Porque al final de aquí vas a sacar tu patrimonio. A menos de que quieran dedicarse a otra cosa y la medicina sea su hobby, está perfecto también. Y la segunda es, ¿qué quieres lograr? Esta pregunta se las hago en el sentido de que como vamos a hablar de optimizar los recursos y ustedes son su mejor y único recurso cuando van empezando, tienen que saber qué es lo que quieres. ¿A qué me refiero? Quiero ser un doctor que da consulta 3 veces a la semana nada más, ve pacientes y vuelve feliz a su casa. Quiero ser una doctora que ponga eventualmente su clínica, que sea referencia nacional y que todos me busquen y yo estar todo el tiempo aquí. Perfecto. Oye, no, yo quiero poner mi hospital eventualmente. Perfecto. Oye, ¿sabes qué? Yo no, yo nada más quiero ver pacientes los sábados porque entre semana tengo mi turno en cierta institución por las mañanas y las tardes se las dedico a mi familia. Perfecto. Pregunta, ¿qué quieren lograr para saber entonces cómo van a optimizar sus recursos y cómo van a invertir sus recursos? Entonces, se las dejo estas dos sobre la mesa para que mientras vamos viendo las demás diapositivas vayan mezclando las preguntas con estas frases. Entonces, volviendo a la premisa, ¿qué queremos todos? Pacientes. Yo lo divido en dos grandes inversiones al principio. Hay que invertir dinero y hay que invertir tiempo. Vamos empezando con la parte de invertir dinero. Tú sales y dices, ok, tengo 200 pesos. Vamos a poner números chiquitos y cerrados porque los números no son lo mío. Los que me conocen lo saben. Entonces, para no hacernos bolas, ¿no? Entonces, yo salgo y lo que quiero son pacientes. ¿Qué tengo que hacer para atraer a mis pacientes? Ok, primero, invertir dinero. ¿Por qué? ¿Y en qué? En publicidad. Porque en la actualidad, ¿puedes conseguir pacientes por recomendación de otros doctores? Por supuesto que sí. ¿Puedes conseguir pacientes por referencia de tu institución? Por supuesto que sí, pero la verdad es que eso en la actualidad con tanta competencia no les va a dar de comer. Entonces, número uno, hay que invertir en publicidad. Una cosa es invertir dinero activamente en una pauta publicitaria y otra cosa es pagarle a alguien que haga esa publicidad. Son dos cosas diferentes, ¿sabes? Número dos,
Ya invertiste en publicidad y ya hay gente que quiere ir contigo. Ahora necesitas un espacio físico para atenderlos. Entonces, invertir en un consultorio, es decir, en un espacio de consulta. Perfecto. Pregunta, oye, ¿cuánto tengo que gastar en un consultorio? ¿Dónde es el mejor consultorio? Bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ya pagaste la publicidad, ya te llegó un paciente que quiere ir contigo, ya llegó a tu consultorio, alguien lo tiene que atender, alguien tiene que abrazarlo, ¿no? Entonces tienes que contratar personal. ¿Qué clase de personal? Pues una recepción, una persona en recepción, una persona que te agende. Usualmente es la misma persona la que está en recepción y la que agenda a los pacientes. Hay otras personas, otros doctores, doctoras que prefieren separarlo. Esto de acuerdo a tus necesidades. Tienes que contratar pues a alguien que maneje las redes y alguien, como volvemos a lo mismo, que parece pequeño pero no lo es, alguien que limpie, ¿no? Oye, al principio solo tengo 200 pesos, ¿qué hago? Pues a lo mejor te vas a volver el que agenda, el que pauta y el que hace la limpieza. Al principio sí, pero vamos viendo cómo acomodar esos 200 pesos para que realmente te den más pacientes. Al final, si cumples con esta parte de publicidad, espacio de consulta y personal y lo tienes bien engranado, esto mismo por sí solo te va a traer más pacientes. Entonces, es como un círculo. Ahora pasamos a la parte de invertir tiempo. Denme un segundito. Listo. En la parte de invertir tiempo, hay dos formas de invertirlo, ¿no? La primera que yo siempre les digo que nunca tiene que faltar es la atención de calidad al paciente. ¿Por qué? Porque al final puedes hacer muchos videos en las redes sociales, puedes tener una excelente publicidad, puedes tener el mejor artículo en una revista, pero si llega un paciente a tu consulta, lo atiendes en 15 minutos y el paciente no sintió ni que lo atendiste, ese paciente no vuelve, o sea, no tiene tu confianza. Número dos, menos te va a recomendar a alguien. Esta parte de invertir tiempo es la más valiosa porque no te está costando dinero. Son dos grandes campos, dinero y tiempo. No tienes el capital principalmente, pero tienes el tiempo, te tienes a ti. Entonces, inviértele en una consulta de calidad, porque eso es lo que va a hacer que esa paciente se quede contigo, que vuelva y se vuelva un paciente potencial en otra cosa, cualquier otra cosa, ¿no? Si eres un paciente, si eres un cirujano, por ejemplo, y ese paciente llegó porque le dijeron que tenía piedras en la vesícula. Llega contigo, se siente maravillado, la mejor atención del mundo, ya no tendría que volver por eso contigo, pero entonces luego vuelve a tener dolor abdominal. La primera persona en la que va a pensar es en ti, va a volver. Si tú lo trataste mal o le hiciste una mala consulta, aunque hayas dado un preciazazazo, no va a volver. Entonces, lo más importante, inviertan su tiempo, que es lo mejor que tienen ahorita, en una atención de calidad que eventualmente les va a dar pacientes. Y esa misma paciente después va a traer a su esposo, a su hijo, a su abuelita, a su tía, etcétera, ¿no? Entonces, la mejor inversión que tienen es una buena consulta de calidad. Y la segunda, en la actualidad estamos en un mundo de redes sociales. Crear contenido me va a traer pacientes. Hay a quienes les funciona, hay a quienes no les funciona, también depende mucho de personalidades de cada quien, pero crear contenido sobre todo en la actualidad te da como una autoridad en las redes, ¿no? Alguien que dice, sabes que yo sé de qué estoy hablando y te estoy diciendo y por eso estoy reafirmando que yo sé lo que hago. Entonces es una forma de tener branding. Ahora, oye, ¿puedo ponerle dinero ahí para atraer pacientes? Se puede, no es el tema de esta plática. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, invertimos dinero, invertimos tiempo, pero si lo hacemos de una adecuada manera, el objetivo es que esto nos retorne eventualmente nuevamente en traer pacientes. Sería como una cadenita que empieza a funcionar sola. Bueno, empezando a hablar de los recursos. El principal recurso que tenemos aquí, en este caso puse yo, son ustedes, su mejor recurso y el más importante, ¿no? ¿Cuál es el recurso más importante que tienen, como les comentaba al inicio? El tiempo. Les pongo aquí de manera resaltada el tiempo personal. ¿Por qué? Como médicos estamos entrenados a que primero la medicina, después todo lo demás. Entonces, nuestra práctica empieza a girar todo, o sea, todo es medicina y después haces tu vida. Y
creo ahora que lo veo desde el otro lado, es totalmente incorrecto, ¿no? Tienes que empezar a armar tu práctica clínica, tu práctica médica alrededor de lo que quieres de tu vida, a construirlo. Si tú eres una persona que dice, ok, yo nada más quiero trabajar lunes, miércoles y viernes y solamente quiero trabajar por las tardes, hay maneras de lograr la misma productividad trabajando lunes, miércoles y viernes solo por las tardes que trabajando lunes, miércoles y viernes todo el día. Es cuestión de organización. Pero si tú no tienes una pauta bien importante o bien firme más bien de qué es lo que quieres tú con tu vida personal, no hay límites para la medicina. Y entonces, si te habla un paciente un domingo a las 7 de la tarde y como tú apenas estás empezando a tener pacientes, dices, ¿cómo voy a rechazar a doña fulanita? La tengo que atender hoy, domingo 7 de la tarde. Entonces, doña fulanita te va a buscar todos los domingos a las 7 de la tarde porque sabe que tú la atiendes. Entonces, tienes que empezar desde el principio poniendo límites y decir, ¿qué quiero? ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede construir alrededor de eso? Por supuesto que se puede construir. Al mismo tiempo que es educación para ti y respeto a tu tiempo, es educación para los pacientes. Entonces, si tú tienes una buena propuesta de valor para tu paciente y realmente eres tan bueno como dices que eres, si tú le dices al paciente, ok, no tengo consulta los viernes a las 5 de la tarde, pero tengo a las 4 de la tarde, esa paciente se va a quedar contigo. Aunque no lo crean por minutos y por pesos, se van los pacientes. Entonces, habiendo dicho esto, por eso volvemos a la pregunta de qué es lo que quieren, importante plantear su tiempo personal para que lo respeten y giremos alrededor de esto. Las preguntas más importantes, más frecuentes. Tiempo de consulta de primera vez, tiempo de consulta de seguimiento, tiempo de cirugía, tiempo de estudios, de procedimientos, de traslados, de redes, de agenda, de limpieza. ¿Por qué les pongo todo este desglose de tiempos? Porque parecen como si los ponemos todos de manera aislada, parecen pequeñeces. Puedo decir, una consulta, 1 hora. Una consulta de seguimiento, pues ¿qué tanto puedo tardar en ver a doña Petra? Media hora, 15 minutos, a la hora que sea. En cirugía, ay, ¿cuánto nos tardamos? Depende de la cirugía, por supuesto, ¿no? Pero como lo pones de manera aislada y no lo ves, te parece algo, o sea, algo que se va perdiendo el control. Entonces, ¿por qué es importante estandarizar los tiempos para cada cosa? Es muy diferente que tú tengas consulta de primera vez, lunes, miércoles y viernes, nuevamente les pongo ese ejemplo, y operes martes nada más, a que digas el día que el paciente quiera, porque entonces eso te hace a ti perder un control, tener un descontrol de tu agenda. Entonces no puedes decirle al paciente, oye, yo te estoy pagando, estás pagando en publicidad, pero si vas a hacer lo que el paciente quiera, operarlo el día que él quiera, tu publicidad que llega un paciente y te dice, oye, yo te vi y quiero agendarme el miércoles, híjole, es que los miércoles, ese día específicamente ya tengo otra cosa, programa una cirugía, perdiste un paciente. Y no porque tuvieras otro paciente agendado, sino por falta de organización. Tú dices, oye, no voy a cambiar una cirugía por un paciente. Sí, pero ese paciente que perdiste eventualmente pudo haber sido otro paciente de cirugía y traer a sus demás familiares. Entonces, ningún paciente se tiene que minimizar. Vamos a verlos también más adelante los detalles. Entonces, ¿cuánto tiempo de consulta puede durar una primera vez, no? Varía muchísimo de cada doctor, de cada especialista, de a qué te dedicas. Es diferente si eres un cirujano, un psiquiatra, un internista. Cada el tiempo que tiene que durar su consulta lo tienen que valorar ustedes. ¿Cuál es la recomendación? Ok, si mi consulta, toda esta semana hago consultas y en mi promedio me duro 45 minutos, entonces vamos estandarizando de 45 minutos la consulta. ¿Habrá pacientes que se salen de la regla y duran más? Por supuesto. ¿Habrá pacientes que se salen de la regla y duran menos? Por supuesto, pero no es el gran promedio, no es el grosso modo. Entonces tienen que empezar a estandarizarse ustedes para que tengan orden. ¿Por qué es importante también esto? Porque un paciente de seguimiento no va a durar lo mismo que un paciente de primera vez. En un caso de un cirujano, si el paciente llegó, se operó y lo vas a citar para un retiro de puntos, la consulta puede durar 15 minutos contra 1 hora, lo mejor que le estás dedicando al de primera vez. Entonces, si estás eventualmente ocupando tus espacios de agenda, tienes que empezar a empatarlos, porque no puedes llenarte de consultas de seguimiento y no darle oportunidad a los pacientes de primera vez.
porque entonces te desbalanceas. Hay quienes operan, que son los quirúrgicos, por eso tiene que considerar cuánto tiempo tardan en cada cirugía. Tengo que dar de alta a esos pacientes, los tengo que pasar visita. Mi consultorio está en el lugar donde estoy operando o tengo que contar un tiempo de traslado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes dicen, yo voy a trabajar 8 horas al día y no consideran tiempos de traslados, tiempos de altas, por ejemplo, entonces caen tengo mi agenda de mañana llena, pero tengo que dar de alta un paciente y tengo que trasladarme y en las distancias, al menos aquí en Guadalajara, ya te llevas mínimo 40 minutos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ¿qué vas a sacrificar? Tu tiempo personal, que es fuera de esas 8 horas que dijiste que no ibas a tocar, o vas a sacrificar a tus pacientes que te costaron dinero en publicidad, en la recepcionista que lo está agendando y en las plataformas. Ahí ya estás perdiendo. No nada más el paciente que fue ahí, sino toda tu inversión y tu esfuerzo que hiciste. Entonces, volvemos a lo mismo. Se tiene que planear. La parte de tiempos de estudios es porque, por ejemplo, hay quienes hacen estudios en su consulta. Entonces, si tu consulta dura 40 minutos, pero aparte haces una electromiografía, por ejemplo, no sé cuánto tiempo duras en hacerla, en que el paciente se prepare. Procedimientos, hay los doctores que hacen ecocardios, ¿no? O sea, se me ocurre. Entonces, todo eso cuenta, no nada más monetariamente. El tiempo al final lo van a traducir en dinero. Entre más tarden ustedes en eficientar su tiempo, más les caro les va a costar. ¿Por qué? Porque entonces es una hora menos que tienen para atender a un paciente nuevo. Espero estarme dando a entender. Ahora, si tú tienes una eficiencia en todo ese tiempo, te va a quedar tiempo para redes, porque eres una doctora, un doctor que dice, yo quiero estar activamente en redes, quiero crear mi propio contenido. Ok, ¿lo vas a crear dentro de tus 8 horas de trabajo o lo vas a crear fuera de tu horario laboral? O sea, ya es tu tiempo personal. Ok, todavía no tengo quien me agende los pacientes. Yo me voy a dedicar a la agenda a los pacientes. ¿En qué momento les vas a responder a los pacientes? Requiere tiempo. Si ya tienen ahorita sus redes sociales, se van a dar cuenta que cualquier persona que contestes, hola, quiero información, te dedica tiempo, te exige atención. Y no puede ser una atención lamentablemente entrecortada, que le contestas ahorita y mañana en la mañana le vuelves a contestar. ¿Por qué? Porque estamos en una era de inmediatez. Si tú no le contestas a ese paciente lo que quiere, no eres el único al que contactó, ¿eh? Ya contactó a 5 más. No le resolviste lo que quería en el momento que quería, tiene otra opción. Y volvemos a el tiempo de limpieza. Hay que limpiar sus consultorios porque un consultorio limpio es un consultorio feliz. Entonces, continuamos. Creo que hay una pregunta o algo así. No. Entonces, continúo. A ver. Ahora pasamos a la segunda parte de los recursos, que es el dinero. Se los puse al principio en dos secciones. La primera, el dinero que voy a invertir en publicidad. Grandes rasgos, de manera muy rápida, tenemos actualmente publicidad digital y publicidad tradicional, entre muchas, pero estas son las principales que existen. En la publicidad digital, que es lo que más se está utilizando o en lo que más se está pegando, funcionando, digámoslo de alguna manera, aquí hay dos cosas importantes, como se los mencioné al inicio. ¿Quién la hace? ¿Quién la administra? Y la otra es la pauta. La pauta en sí es lo que yo le voy a poner. Por ejemplo, me metí a Canva, hice un post donde dice asesoría para crear tu consultorio sin morir en el intento, ¿no? Entonces ya la hice. Ahora, ¿la administración en qué procede? ¿Dónde la voy a publicar? Ok, digo, bueno, en Instagram. La subo a Instagram. Entonces ya tenemos cubierto quién la hace, quién la administra de alguna manera muy, muy a grosso modo. Pero la parte buena, la pauta. ¿Cuánto dinero le voy a poner para que esa imagen que yo hice le llegue a la gente? Y dentro de quién la administra viene la parte que es medio mágica y tabú, que es cómo haces a que le llegue a la gente que tú quieres. Hay que segmentarlo, hay que elegir el perfil. Para eso hay gente especializada. Y la otra es la tradicional, que son revistas, tele, radio, entrevistas, periódicos,
que funciona mucho realmente. En la actualidad a los doctores eso les da también como mucha presencia y mucha formalidad. Eso le gusta a la gente ver de sus doctores, pero no necesariamente es un llamado a te compro porque te vi en la tele, sino que te da presencia. Entonces, ¿hay que invertir en publicidad? Sí, sí hay que invertir en publicidad. Número dos, el consultorio. Voy a pasarme a la parte del asterisco, de a mero abajo, que dice costo de consultorio. La principal pregunta que me hacen es, ¿cuánto tengo que pagar por un consultorio? La verdad es que es muy relativo. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué tamaño necesites tú de consultorio por lo que hagas. Si quieres un consultorio o necesitas un consultorio grande, en qué lugar. No nomás me refiero si es un hospital, si es un núcleo, si es una casa que vas a adaptar, si es una casa que alguien adaptó y te está ofreciendo un consultorio, o la zona donde se encuentra el consultorio. No es lo mismo una zona en Providencia que quieras contratar tu consultorio a que lo tengas en el centro. Entonces, es muy, muy, muy variable el costo, también por región, Guadalajara, Colima, Ciudad de México. O sea, no hay un perfil que yo les pueda decir, pagar 10,000 pesos está bien, es muy variable. ¿Por qué? Porque también hay consultorios en la actualidad que te rentan ya completos, los cuales me parece que son una buena idea porque te quitas de muchos pendientes. Te ofrecen que esté amueblado, que tiene luz, internet, teléfono, o sea, el teléfono no, ese sí tengan ustedes porque tienen que controlar su propia consulta, pero ya te incluyen también quien te haga el aseo, y entonces eso es algo que te facilita la vida si estás empezando, ¿no? De lo contrario, tú dices, bueno, renté este espacio y solamente somos este espacio y yo. ¿Qué sigue? Tienes que amueblarlo. Tienes que comprar una mesa de exploración porque necesitas una mesa de exploración porque eso es parte de la ley para armar tu consultorio. Tienes que pagar luz, tienes que pagar internet, tienes que tener una impresora o papelería para tus recetas, teléfonos, y por teléfonos me refiero a el de ustedes y el de su secretaria que les va a agendar las consultas, a una persona que haga el aseo, papelería lo mencioné. Y el personal, volvemos, limpieza, recepción, agenda. Oye, ¿puedo limpiar yo mi consultorio todas las noches cuando termino? Por supuesto, te lo ahorras mientras estás empezando a generar un flujo de pacientes. Recepción y agenda, como les comentaba, puede ser la misma persona al principio. Pregunta muy frecuente, ¿vale la pena que comparta una recepcionista con alguien más? Yo tengo pros y tengo contras. ¿Por qué? Porque el pro, por supuesto, va a ser que te ahorras gastos, ¿no? Disminuyes un poco tu gasto mensual porque tienes que estar pagando a alguien. El contra es que recuerden que la persona que contesta ese teléfono es la persona que les va a llenar de citas su agenda. Si a esa persona le vale madres porque tiene a otro que le da más comisión, tal vez, ¿no? Alguien que le cae mejor, la otra persona le cae mejor que tú y le agenda más a la otra persona, aunque sean rubros totalmente diferentes, tú pagaste publicidad, te están contactando, están llegando, pero esa persona está entretenida haciendo otra cosa, te quedaste sin pacientes. Entonces, mi recomendación es inviertan en alguien que sí les agende los pacientes. Y como un plus muy importante, tengan en cuenta cuando vayan a contratar un espacio físico para su consultorio, la seguridad, tanto de ustedes como de lo que van a tener dentro del consultorio, que pues son equipos de exploración, computadoras, impresoras y pues su persona. Ustedes están ahí al final y lamentablemente la seguridad no está tan buena y es algo que se tiene que contemplar, así como el estacionamiento. Los pacientes buscan estacionamiento. Parece una trivialidad, pero es la realidad. Esto te va a ayudar también a disminuir tu índice de cancelaciones de consulta. ¿Cómo tiene que ver una cosa con la otra? Si tú tienes un consultorio que estás compartiendo, es un núcleo, estás compartiendo, hay 7 doctores más en ese núcleo. Todos tienen pacientes y hay 3 espacios de estacionamiento. Llega el tuyo, no hay. Está citado a las 5 de la tarde, por poner un ejemplo. Llega 5 minutos antes para su cita, no hay estacionamiento y te manda un mensaje, ya llegué, pero estoy buscando estacionamiento. Da una vuelta a la cuadra, da otra vuelta a la cuadra, todavía no se libera un estacionamiento. Se hacen 10 minutos. Ya voy, es que todavía no encuentro. Tú ya vas 10 minutos tarde a tu consulta porque todavía no se ha estacionado. Sigue buscando. Oye, ¿sabes que no encuentro estacionamiento?
Reagendo, gracias. Perdiste un paciente por algo tan trivial como un estacionamiento. Perdiste un espacio que pudo haber ocupado alguien más y perdiste toda tu inversión que le pagaste a la publicidad, al que te hizo la publicidad y a la persona que la agendó por algo tan trivial como un estacionamiento que realmente es algo que la gente valora. Entonces, siempre les recomiendo, o sea, obviamente no va a ser el factor de decisión, todo está perfecto, pero solo hay un estacionamiento y tienes forma de conseguirlo. A lo mejor sopesas una con la otra, pero ténganlo en mente, ¿no? Siempre considérenlo. Y por último, dentro de esta parte de los consultorios, en la actualidad hay muchas plataformas digitales para consulta. No es un tema en el que me voy a meter, existen, no están reguladas, los abogados se los podrán decir mejor que yo. Hay muchas formas de tomarla. Facilitan la atención médica a distancia, sobre todo, sí, pero hay que ver bajo qué circunstancias son buenas tenerlas y utilizarlas, ¿no? Entonces, mi recomendación en cuanto a los recursos, la optimización de los recursos económicos. Alguien que te haga la publicidad, alguien que responda a esa publicidad que estás pagando y alguien que te agende los pacientes. Entonces, volvemos al meollo del asunto. Oye, ¿y no lo puedo hacer yo? Por supuesto que lo puedes hacer tú, pero hay especialistas para hacer publicidad. Entonces, dediquen su tiempo, inviertan su tiempo en una excelente atención y que alguien se dedique a traerles a sus pacientes. A lo mejor al inicio ustedes van a responder porque esas personas no saben la sensibilidad para responderle a un paciente lo que quiere saber. Van a ir agarrando práctica, pero también escojan sus batallas. ¿Qué vale la pena que ustedes respondan? ¿Qué no? Alguien que lleve la agenda. ¿Por qué quiero insistir en eso? Si al principio ustedes hacen la publicidad, bueno, si a ustedes a ustedes empiezan a responder, hola doctora, ¿cómo está? Me dio muchísimo gusto verla en las redes. Hola, Tania, gracias. Bien, alguien que lleve la agenda porque sí es fundamental. Soy muy repetitiva para que no lo olviden. Ya pagaste publicidad, ya invertiste tu tiempo en eso, y entonces tú estás dando una consulta de alguien, un paciente que llegó, y entonces alguien te dice, doctora, quiero una cita. Tú estás dando consulta, no puedes agendar esa cita, no puedes responder ese mensaje. Entonces, estás en consulta, pasa una hora, pasa otra hora, pasa una tercera hora porque tuviste tres pacientes nuevos consecutivos y le contestas, hola, claro que sí, tengo disponible mañana a las 4 de la tarde. Ya agendé, gracias. Porque alguien le contestó más pronto. Vamos para atrás. Toda tu inversión se fue a la basura. ¿Por qué? Porque te costaba en este momento más caro pagarle a alguien que agendara que a que tú lo hicieras. Entonces, no es caro, es una inversión. La pongo del otro lado. Te llega ese mensaje, quiero agendar una cita. Y tú dices, señora Josefina, deme un segundito. Claro que sí, tengo mañana. Y la señora Josefina va a decir, ah, pues, no puedo decir malas palabras, pero pues, aquí estoy. Y la señora Josefina hace, muchas gracias, doctora, se va de tu consultorio y no vuelve porque agarraste el celular mientras ella estaba en consulta contigo. Perdiste un paciente y a la prima, a la hermana, a la esposa. Entonces, no lo vean como alguien que les agende, que les lleve eso, no lo vean como un gasto, es una buena inversión. ¿Por qué? Porque no nomás es atender, agendar al paciente, es confirmar que va a ir el paciente a la consulta. ¿Sabes? Entonces, siguiente. Les desglosé las preguntas un poquito más, las más frecuentes respecto a la consulta, que es lo que más lleva de intriga, sobre todo cuando vas empezando, ¿no? Del lado derecho les pongo estandarizar para optimizar y en la parte de abajo los pacientes quieren opciones. Como les dije al inicio, la medicina es un negocio y tiene que verse como tal. Oye, ¿cómo es que haces paquetes? O sea, ni que estamos en el tianguis. Súbanse o no se suban al tren, quieren vender o no quieren vender. Es la realidad. La medicina es un negocio. La gente está buscando un costo y la gente está buscando la mejor opción, tanto en atención, costo-beneficio y qué le vas a incluir. Tengo una amiga que es internista y un día le escriben y le dicen, oye, quiero una consulta. Ah, muy bien. ¿Cuánto cuesta? 1,000 pesos. ¿Me incluye la tomografía? A ver, ¿cómo? ¿Que si te incluye qué? O sea, el ejemplo es para que se den cuenta de lo que está buscando la gente realmente. Entonces,
Con estas dos premisas en la cabeza, estandarizar para optimizar y los pacientes quieren opciones, vamos a hablar de las preguntas. ¿Cuánto debe durar una cita? Como les comenté, esto va a depender de cada médico, es en su práctica individual. ¿Es necesario que mi consulta dure 1 hora y media? He trabajado con internistas que realmente duran 1 hora y media en su consulta y les digo, ¿de verdad necesitas hora y media para atender al paciente? Bueno, es que mira, yo les pido los estudios y entonces que me platiquen si la tía tuvo cáncer en la tía abuela. Y digo, ok, es importante, sí, ok, ¿cómo optimizamos eso? Pues pídele a tu secretaria que te llenen las preguntas que tú necesitas, tus pacientes previamente en tu confirmación. Oye, Josefina, vas a venir mañana a tu consulta. Es muy importante que tengas estas preguntas escritas. Ejemplo, medicamentos que toman, cada cuánto lo toman, cuándo fue la última vez que fue a su revisión, etcétera. Hay que optimizar el tiempo. De esta manera no tardas 45 minutos en la historia de, la última vez que me dio tos fue en la boda de mi nieta. Oiga, señora, ¿y la voz de su nieta? Pues es que fue cuando chocó mi padrino. La realidad, y lo saben. Entonces, esa es una parte de optimizarlos. No les digo que disminuyan la calidad de la consulta, no disminuyan la atención de los pacientes, sino que busquen qué cosas realmente pueden durar cada tiempo. Una vez que lo tengan, estandarícenlo. Si un paciente se sale de la regla, no importa, tenemos tiempos para compensarlo, pero podemos ir dando un margen para entonces crear una agenda y tú decir, ok, veo pacientes de 4 a 8 y van a durar media hora cada paciente. Entonces, vas a saber cada cuánto tienes la capacidad de tener pacientes citados. Cada cuánto cito a mi paciente. De igual manera, yo no les puedo decir si tienen que citar cada tercer día o cada semana, va a depender de la especialidad o de la atención médica que ustedes brinden. Lo que sí es que esto va muy ligado de la siguiente pregunta. ¿Cuánto le voy a cobrar? Y volvemos al inicio, la medicina es un negocio. Si un paciente tiene que estar pagando cada consulta el mismo costo y tú lo quieres ver cada 3 días, el paciente va a dejar de ir y va a buscar a alguien más. No porque no te quiera pagar, sino porque eventualmente no le va a ajustar tampoco. Entonces tienes que encontrar la manera de que si vas a, vuelvo al ejemplo quirúrgico, si tú operas a tu paciente, ya pagó una consulta de primera vez, tal vez la siguiente de valoración, nuevamente una cirugía. Lo vas a citar para retirarle los puntos. ¿Realmente necesitas cobrarle esa consulta? Se los dejo a su consideración. Yo con el doctor con el que trabajamos, con el que trabajo, no les cobro la consulta y a mí me parece una estrategia fenomenal. ¿Por qué? Porque haces que el paciente vaya. La consulta de seguimiento. Haces que el paciente vaya. Te vas a tardar en retirarle los puntos, ¿qué? ¿15 minutos? Si cotorreas 20, tal vez. Si eres muy conciso, a lo mejor hasta menos, ¿no? Entonces el paciente se fue, o sea, fue a la consulta y lo atendiste. Entonces tú, tu parte médica, dices, el paciente está bien. El paciente se sintió atendido. El paciente se sintió satisfecho porque no nada más le cobraste, no nomás lo querías ver 15 minutos para cobrarle. Entonces va a decir, te conviene ir con mi doctor, porque la verdad me fue súper bien y la consulta última no me la cobró. Se los juro que hace la diferencia. Entonces, no les digo que regalen su tiempo, por favor no lo hagan. En la actualidad hay muchísimos doctores que sí quieren jalar pacientes regalando su consulta. Consulta de valoración gratis. No lo hagan. ¿Por qué? Porque van a tener una agenda atascada, pero de la misma manera van a tener una agenda de ausencias. Porque ese mismo día ustedes abren su agenda, tienen 20 consultas gratis y de esas 20 consultas a lo mejor solo llegaron 5, porque si a la gente no le cuesta, la gente no lo valora y no quieren gente que no quiere pagar, ¿sabes? Entonces, eso es un equilibrio de que va a depender de lo que ustedes estén ofreciendo al paciente. Lo mismo, cobro todas mis consultas. Depende, si en la primera nada más le pediste o sea, estudios para ver qué diagnóstico tiene, a lo mejor el que sigue no se lo cobras porque solo le vas a revisar la TAC. Ya cuando le digas, oiga, ¿sabe qué, señora? Pues sí, tiene un tumor y se lo tengo que quitar, pues entonces la que sigue ya se la vas a cobrar porque ya le vas a hacer una cirugía o el abordaje que sea, ¿no? Entonces hay que valorar cuáles sí, cuáles no. Eso solamente lo saben ustedes, cuánto tiempo realmente les invierte cada consulta y volvemos a lo mismo. Por eso es importante ponerles tiempo. ¿Cuánto cuesta su tiempo? Pregunta
Importante. ¿Quién debe cobrar la consulta? ¿La cobro yo, doctor, o la cobra mi secretaria? No se metan en problemas, que cobre la secretaria, porque al doctor siempre le van a regatear. Y si tú le cobras, el paciente al hecho de pagarle al doctor es como, es que el doctor es bien dinerero. Sí. Entonces, si a la secretaria, oiga, ¿y no me lo descuento? No, fíjese que el doctor no hace descuentos. Bueno, pues está bien. A la secretaria le pagan. No rompan, que el paciente se quede satisfecho con su atención médica y que no se mezcle con temas que la verdad no tienen nada que ver, porque al final es nuestro trabajo, pero el paciente no lo percibe así. Entonces, ¿quién debe cobrar? Que cobre su secretario. ¿Qué métodos de pago debo tener? Todos los que puedan. ¿Por qué? Porque es como cuando dices, me encantó esa bolsa. ¿Cuánto cuesta? 150,000 pesos. ¿La tienes en rosa fosforescente? No, pues no, gracias. No me interesa. Es lo mismo, si tú le dices al paciente, tu consulta te cuesta 1,000 pesos. Híjole, ¿aceptas tarjeta? No. Solo te lo puedo pagar con tarjeta. Gracias. Y se van con alguien que sí tiene tarjeta, que sí que acepta tarjeta. Entonces, todos los métodos de pago que puedan tener. Hay muchísimas herramientas. Revisen cuál es la que más se les adapta. Están desde pagos digitales como PayPal, que les cobra una comisión un poco alta, pero lo pueden valorar. Está Mercado Pago, que les ofrece pagos digitales, pagos con QR, pagos con terminal. Están las plataformas de banco, que también les cobran cierto, o sea, las terminales, tú puedes, tramitas tu terminal y en la terminal, si tienes una facturación mensual, vamos a poner de 3,000 pesos, no te cobran mensualidad como tal de la terminal. Si no logras tu facturación, te cobran 100 pesos, una cosa así, ¿no? También depende de cada banco. Entonces hay mil estrategias para que lo hagan. Denle todas las opciones al paciente en ese sentido. Póngansela fácil. ¿Por qué? Porque al final es dinero para ustedes. Existe Clip también. American Express también tiene un clip diferente, porque luego la gente también dice, quiero pagar con American Express. Entonces, todo lo que puedan, háganlo. El paciente quiere opciones. Y que por eso no se les vaya a un paciente por algo tan trivial como pagar 50 pesos de una renta mensual de una terminal, por decirles algo, ¿no? ¿Qué horarios pongo de consulta? Como les comenté, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieres atender pacientes todos los sábados, todo el día? Está fabuloso, nada más tienes que poder estandarizarlos. Y dentro de sus horarios de consulta, lo más importante, acuérdense que ustedes también comen, porque a veces ponen horarios de 11 de la mañana a 8 de la noche, consultas corridas, ¿y a qué horas comió el doctor? También comen, también al baño, dense un break. ¿Qué días debo dar consulta? Perdón, no, sí, lo repito, depende de qué es lo que ustedes quieran, qué es lo que van a buscar construir alrededor de eso. ¿Cómo administro los horarios de consulta? Calculen, esta pregunta va enfocada a sus consultas de primera vez y de seguimiento, y si tienen procedimientos que hacen, endoscopías, electros, cirugías. A eso va esta pregunta: ¿cómo administro mis horarios? Si ustedes plantean ver 3 pacientes diarios de primera vez, eventualmente operarlos, por ponerles el ejemplo, esos pacientes los tienen que volver a citar para darle su seguimiento. Tienen que estar contemplados en sus slots de consulta, porque entonces 3 pacientes de media hora te quitan un espacio y medio de uno paciente de primera vez. Entonces tienen que pensarlo de esa manera. Y también qué días van a operar para considerar los tiempos de traslado, como les comentaba, o si están en el mismo hospital, nada más los tiempos de alta, para que no al final terminen sacrificando su tiempo personal por el tiempo laboral porque no les ajustó. ¿Quién lleva la agenda? Pues ya fui muy repetitiva, al principio la pueden llevar ustedes. Si estás agendando 1 o 2 pacientes, 3 al inicio, perfectamente lo puedes hacer tú, pero conforme vas subiendo tu volumen, que lo lleve una persona que se encargue exclusivamente de llevarte la agenda. ¿Para qué? Para que los agende de primera vez y los confirme también. ¿Dónde llevar mi agenda? Hay muchísimas plataformas ahorita que le ofrecen al doctor comodidades para llevar la agenda. Por mencionar alguna, Doctoralia, Agenda Pro, se las puse más adelante también. Y te ofrecen también al mismo tiempo algunas expediente electrónico, cobros en línea, pero nada es gratis y tienen sus deficiencias. Mi recomendación al inicio: lleve una agenda digital. El calendario de Google es fabuloso y les permite adaptarlo a sus propias necesidades, colores, sabores, espacios, tiempos.
accesos de quién lo ve, quién lo modifica, en qué momentos. Entonces, les ayuda a compactar también las agendas y optimizar sus horarios. Si ese día nada más tuvieron 2 citas, hacer que cuando las agenden queden a la 1 y a las 2 de la tarde, no a la 1 de la tarde, a las 7 de la tarde y estuviste todo el día en el consultorio sentado sin hacer nada relativamente. Puede hacer 1 millón de cosas, pero no es tiempo realmente productivo. ¿Por qué? Porque puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pero estás en el consultorio esperando que llegue un paciente. Es otra pregunta que me hacían. Oye, ¿tengo que tener días fijos de consulta o tengo que decir, yo atiendo de lunes a viernes y estoy sentado ahí a ver si llega un paciente? En la actualidad es muy raro que llegue un paciente, toque tu puerta y dice, oiga, doctor, pues iba pasando y estaba buscando un doctor, ¿me puedo atender? Es rarísimo. Vale más su tiempo que lo están invirtiendo en algo más interesante, ya sea crear contenido, estudiar algo, escribir un libro, escribir un artículo, etcétera, haciendo investigación, a que estén rascándose el ombligo esperando a que llegue alguien en el consultorio. Y un tip importante, hay que crear estrategias para la cancelación de las consultas. ¿Por qué? Porque a los pacientes se les hace muy fácil apartarte un espacio de consulta y simplemente no llegar o no contestar. Una que me encanta es que nos hablan y te dicen, ya estoy en el estacionamiento, ¿eh? Te lo juro que estoy en el estacionamiento. Parece una broma, pero me ha pasado 3 veces. O sea, la misma, diferentes pacientes. Entonces, es muy común. Y luego te bloquean. Entonces, estrategias de cancelación. Nosotros, por ejemplo, hacemos ofertas, promociones de pago por adelantado. Puede funcionar. O si les da, si llegan a la consulta, pagan por adelantado, les reembolsas algo. O sea, no necesariamente tiene que ser monetario, es lo que más le interesa al paciente, pero puedes crear muchas estrategias para evitar que te cancelen la consulta. Porque al final, nuevamente, ese paciente ya pasó por tu inversión de publicidad, por tu inversión de personal, por tu tiempo que estás ahí. Y si no llegó a ese último eslabón, ¿por qué no llegó? ¿Cómo hago para que no se pierda? ¿Sabes? Y aquí les puse un ejemplo más o menos de una agenda, espero se alcance a ver bien. En el lunes 12 vemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 consultas de primera vez y les puse 4 de seguimiento. Las de primera vez se las puse de 1 hora y las de seguimiento se las puse de media hora, ¿no? Puse algo como muy estándar. Y por supuesto su horario de comida, porque acuérdense que comen. Entonces, eres Josefina, que está empezando su consultorio y dice, yo voy a trabajar 8 horas al día, que lo voy a dedicar solo a mi trabajo. Lo demás es mi día, yo voy a hacer lo que yo quiera con eso. Si es ver Netflix, si es ir a nadar, si es ir a contemplar la pared de mi cuarto, perfecto, pero es mi tiempo. Muy bien. Habiendo dicho eso, entonces, das 6 consultas de primera vez y 4 de seguimiento. Pero entonces Josefina, la verdad es que cotorrea un montón en la consulta. O sea, su consulta la puede hacer de 45 minutos a media hora, pero a ella le encanta cotorrear con los pacientes. Entonces se las voy a poner, misma productividad el día 13, misma productividad, diferencia de tiempo. Le quedan 2 horas todavía extras, ya sea para meter más pacientes, 2 pacientes nuevos, o sea, alcanzarías a ver 8 pacientes nuevos. Si aumentas tu productividad de una manera organizada, por supuesto, como les comento, o dices, tengo 2 horas para ir a correr y a tomar una copa de vino, simplemente hacer lo que yo quiera, que no tenga que ver con medicina, porque todo el resto del día pienso en medicina. Entonces, son pequeños cambios muy, muy sutiles que realmente nada más por organización aumentan su productividad. Aumentar su productividad en este caso, en específico, puede significar o aumentar su ingreso porque aumentan 2 pacientes nuevos o simplemente les está costando menos su tiempo de trabajo. Ahora se están ahorrando dinero. Depende de cómo lo quieran ver, ¿no? En el otro ejemplo, son los mismos slots, pero de manera desorganizada. En el miércoles 14, como pueden ver, mismos espacios, 45 minutos, pero yo no estoy compactando la agenda. Estoy dejando que los pacientes se agenden solos porque tengo una plataforma que los tiene así o simplemente porque yo digo, en esos horarios tengo trabajo, voy a estar ahí de 11:30 a 8 de la noche, voy a estar ahí, escoge el horario que quieras.
vean lo que pasa. Te quedan un montón de espacios muertos. En los espacios muertos que tenemos entre la primera consulta de seguimiento, entre la comida y la consulta nueva y la consulta nueva y de seguimiento mero abajo, perdimos 45 minutos, o sea, un paciente nuevo. Esto nada más, ¿por qué? O porque le dejé la tarea a la plataforma o porque se la dejé a alguien que le dijo, el horario que usted quiera, no se preocupe. A eso me refiero con optimizar los espacios, para que no estén perdiendo su tiempo. Su tiempo, aunque sean 15 minutos ahí, si cuentan de 15 en 15 en 15, ya tuvieron 45 minutos que su tiempo, que cuesta dinero, lo perdieron. Porque no me digan que en 15 minutos van a poder avanzar la gran cosa. Son 15 minutos de Instagram. Entonces, piénselo como que su tiempo cuesta dinero. Y las herramientas que les comentaba ahorita, que existen, las principales hay muchísimas, la verdad. Las principales y con las que he trabajado es Google, Doctoralia, Agenda Pro y y expedientes electrónicos. Ventajas, te ofrecen posicionamiento, te ofrecen organización, te ofrecen agenda y una plataforma de cobro para los pacientes. Importante, nada es gratis. ¿Por qué les digo esto? Porque si van a pagarle a Doctoralia una anualidad de, hay muchos paquetes realmente, pero no sé, 15,000 pesos, métanselos ahorita a su pauta digital, por decirles de alguna manera, ¿no? O sea, escojan sus batallas cuando no tienen un capital. Ahora, si tienen el capital para derrocharlo, adelante. Contraten todo lo que puedan que les pueda servir. Pero si no lo tienen, optimicen esos recursos. ¿Qué te va a dar más? ¿Tener una plataforma así o tener ese dinero concentrado en que te lleguen pacientes? Lo concentro en que me lleguen pacientes. Ya que tenga muchos pacientes y un capital más grande, entonces contrato una plataforma de estas, ¿no? Google te ofrece, como les digo, de manera gratuita un calendario, te ofrece pues, tu correo electrónico, la parte para las agendas virtuales, o sea, tiene muchísimas herramientas gratis que les puede funcionar. Y aparte, importantísimo, Google les ofrece posicionamiento gratuito también. ¿Qué es lo más importante? Oye, Josefina, te encantó la consulta, estás súper contenta, hazme un favor, te va a tomar un minuto, déjame un comentario en Google. Es más, mira, no te va a costar mucho trabajo, agarro mi celular, le pongo un link, aquí está, y se lo mando. Entonces, Josefina lo único que tiene que hacer es dar clic, le ahorraron todo, y ese comentario a ustedes les hace toda la diferencia. Porque no son ustedes diciéndole al mundo que son buenos. No es su dinero que pautaron diciéndole al mundo que son buenos. Es otras personas diciendo que ustedes son buenos. Entonces, es gratis. No lo echen en saco roto. Doctoral es buenísimo para eso también, pero cuesta. Hay perfiles gratuitos que te ofrecen con muchas limitaciones, pero pueden iniciar con ese. Y como les comentaba, ahí está Agenda Pro, está Expedientes, que les ofrecen muchísimas herramientas, pero tienen que adaptarlas a sus necesidades. Y en conclusión de todo esto, lo que les intento decir es que una organización buena les va a dar tiempo. Y el tiempo al final se traduce en dinero, que es para los fines que estamos hablando de esta plática, ya sea en más dinero porque aumenté mis tiempo de ver pacientes o mis recursos, o en menos dinero invertido desperdiciado, porque entonces en vez de yo estar contestando a la paciente que perdí de la agenda, invertí, mi dinero valió, mi pauta valió porque alguien sí agendó a ese paciente y no fui yo que estaba dando la consulta o que estaba operando, etcétera. Entonces, organización nos da tiempo y el tiempo nos da dinero, que son los fines de esta plática. Y lo más importante, no hay una sola manera de hacerlo, no hay una manera correcta, todo es adaptable, es un traje hecho a la medida. ¿Por qué? Porque cada médico, cada doctora tiene diferentes necesidades en su consultorio, tiene diferentes prácticas, hace diferentes cosas. Entonces, esto hay que adaptarlo, pero lo que sí es universal es la organización y la estandarización, para que esto al final sea como un relojito y ustedes no tengan que estar por el mundo atendiendo pacientes un domingo a las 7 de la tarde solo porque quieren empezar a ver pacientes, sino que puedan desde un principio estandarizarlo y decir, ok, mi práctica va a ser así y estoy tan convencida de que lo voy a hacer bien, que va a fluir. Entonces, no tengan miedo de poner las reglas desde el principio. Si se educan ustedes, educan a sus pacientes. Se los puedo asegurar, el paciente se educa. Y pues, por mi parte sería todo. Espero les sirva, espero que
les haya podido transmitir un poco de la organización, de no morir en el intento de cómo organizar tu consultorio. Y si tienen alguna duda, pues con gusto la platico. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Plática padrísima, interesantísima, que seguro a muchos, inclusive a los que no somos médicos, nos funciona, ¿no? Para conocer un poquito sobre qué tips o qué recomendaciones podemos implementar cuando estamos empezando un proyecto o una empresa, porque como bien lo dices, al final es nuestro negocio, es una empresa. Entonces, usted quiere tener un consultorio médico tradicional en donde el médico a los 80 años tiene que seguir yendo a dar consulta para no morirse de hambre, o quieren empezar una empresa de servicios de salud, en donde pues comiencen a delegar, comiencen a tener funciones administrativas y bueno, pues al final a sus 50 años se puedan jubilar perfectamente tranquilos porque saben que su empresa sigue trabajando sin la necesidad de que ustedes estén aquí. Por último, quisiera compartir un pequeño reconocimiento que tenemos de parte de todos en el despacho, que dice RM Proactive Law, otorga el presente reconocimiento a Ana Sofía González Rubio por su participación impartiendo la conferencia Cómo administrar tu clínica o consultorio y no morir en el intento. Hoy, 6 de febrero del 2024, y bueno, pues firmado por un servidor y por el socio director del área administrativa y sanitaria, el licenciado Alejandro Iván Rodríguez. Con esto, pues damos por terminada esta conferencia. Muchísimas gracias a todos quienes asistieron. Veo que no hay preguntas en este momento, así que si tienen preguntas que quieran compartir con la doctora, por ahí está, les enviamos un link, ahorita se los vamos a compartir en donde se pueden dar de alta en nuestro boletín o nos pueden enviar también recomendaciones de pláticas o talleres que quieran dar. Les recordamos que como empresa especializada en servicios de la salud, pues damos talleres gratuitos, también algunos con costos muchísimo más específicos, como de publicidad médica, manejo de redes sociales, administración de empresas de salud, temas legales para médicos y muchas otras cosas más. Así que aquí se pueden suscribir. Y bueno, pues de regreso, gracias a todos. Doctora, de nuevo, muchísimas gracias por ser la primera en este nuevo, pues esta nueva etapa que empezamos en RM Proactive Law de conferencias mensuales. Así que ya saben, dense de alta y síganos en nuestras redes sociales. Y quienes quieran atención personalizada, con muchísimo gusto contáctenos y les podemos dar la atención personalizada en este tema de cómo gestionar su clínica o negocio del sector salud. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buena noche. Gracias a todos, gracias por la invitación. Hasta luego.